Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer episodio de la serie Pláticas desde el encierro. Mi nombre es Humberto Jardón, a cargo del Laboratorio de Gráfica Digital del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Como ya saben, el objetivo de esta serie es analizar el impacto que la pandemia y el encierro han provocado en los procesos creativos y personales de las personas invitadas. Las entrevistas parten de las reflexiones generadas desde el Laboratorio de Gráfica Digital en torno al arte, la industria y la cultura, entendida como toda creación humana. En esta ocasión tenemos como invitado al coordinador del Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos del Centro Multimedia, el ingeniero en computación Luis Romero Ramos. Hola Luis. ¿Qué tal? De quien Gracias. tenemos la siguiente semblanza. Luis Romero Ramos, México. Estudió la carrera de Ingeniería en Computación con especialidad en Computación Gráfica y Sistemas Inteligentes en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha participado en diferentes proyectos de desarrollo de videojuegos y aplicaciones visuales interactivas. Coordina el Laboratorio de Realidad Virtual del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Estuvo a cargo del equipo de desarrollo del proyecto Zócalo 1910, creado en 2010. Participó en la organización del Foro de Profesionales del Videojuego DevHRMX del 2012 al 2014 y en el Festival de Artes Electrónicas y Video Transitio MX desde el 2008 al 2018. En 2012 participó como jurado en el programa de apoyo a la producción e investigación en arte y medios. En el ámbito docente ha impartido cursos de programación, así como materias de programación a nivel licenciatura. Ahora bien, yo debo de confesar que por motivos generacionales, jamás en mi vida he jugado un videojuego, por lo que Luis y sus compañeros en el laboratorio se han convertido en una especie de Virgilios para este Dante que contempla con asombro cómo se internan con total naturalidad en reinos del audiovisual que para mi generación llegaron demasiado tarde y que de repente dan la impresión de ser círculos del infierno con niveles infinitos de profundidad. Claro, esta es una opinión totalmente subjetiva y seguramente prejuiciada. Sin embargo, la importancia que el videojuego como industria posee es innegable e inmensa. Sus ganancias superan por mucho a la industria del cine y la televisión juntas. Según algunos cálculos, el año pasado, esta industria del videojuego obtuvo en todo el mundo más de 180,000 millones de dólares de ganancia. Y según algunos estudios, en México durante 2021 durante 2021 alrededor de 75 millones de personas participaron en videojuegos a través de algún dispositivo, generando ganancias por casi 36,000 millones de pesos. Pero Luis y sus compañeros prefieren interactuar con esta enorme máquina de hacer dinero de otra manera, pues para ellos el videojuego es un dispositivo pedagógico único, pues al apelar a las emociones puede ser capaz de recuperar aspectos de las tradiciones más arquetípicas de la cultura de cualquier sociedad que precisamente lo audiovisual pone en tela de juicio y aparentemente prefiere desechar. Es decir, creo que la apuesta de Luis se parecería a aquel sobreviviente del cuento de Poe en El descenso al Maelstrom, que a la par que es engullido por el remolino,
analiza su movimiento y se da cuenta de cómo puede aprovechar esa fuerza para salvarse. Pero dejemos que sea el propio Luis quien nos ayude a desenmarañar esta madeja, preguntándote en primer lugar, ¿cómo le fue a tu laboratorio durante estos 2 últimos años de encierro? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jardón. Pues es un Contrario. gusto como platicar, interactuar contigo y con el público. Como siempre, pues nosotros estamos muy abiertos a, digamos, a diferentes visiones, a diferentes prácticas. Creemos que ahí, justo en esta interacción, surgen, digamos, surgen soluciones, surgen nuevas perspectivas y eso es muy importante. Eh, Desde la visión que nos planteas, desde una persona que no conoce este ámbito y digamos, ha estado siempre al margen, un Sí. poco, un poco mi, mi, mi experiencia es lo contrario, ¿no? Yo Sí. nací justo inmerso en los videojuegos y crecí con los videojuegos y he sido testigo, digamos, de su evolución. Uh-huh. Bueno, también de las ventajas que proponen, ¿no? O que tienen, ¿no? Justo, digamos, en esas ventajas me quiero enfocar. Nosotros sabemos que es una Claro. industria multimillonaria que factura billones de dólares alrededor del mundo, que México ocupa un lugar, digamos, importante en cuanto a consumo. Pero Sí. bueno, nosotros hemos justo luchado porque México no sea solamente un consumidor, sino un productor también de este tipo Uh-huh. digamos, de medio, de Sí, dispositivos, sí, ¿no? sí. Y bueno, ahí, en ese lugar es que nos colocamos, ¿no? Porque vemos al videojuego como un medio con una capacidad de expresión y creativa muy interesante, Sí. porque bueno, tiene Claro. muchas cosas que lo diferencian, no solo lo diferencian, sino que lo potencian, a Uh-huh. diferencia de otros medios como el cine, como la música, puede integrarlos, ¿no? Puede integrar todos esos elementos y además tener un lenguaje propio. Sí, sí. Eh, en esa parte, bueno, están justo, creo que el centro de los videojuegos, que es la interacción y sus dinámicas de juego, ¿no? Que posibilitan, digamos, a las personas sumergirse en estos mundos virtuales. Y bueno, justo en esta pandemia que lo mencionas, pues no solo Sí, es sumergirse, sino volver a conectarse con gente que estuvo encerrada, ¿no? Entonces sí. son lugares, se convirtieron en lugares de convivencia, De básicamente, encuentro. de encuentro y Ajá. lugares ciertamente de ocio, pero también, digamos, sirvieron una especie de refugio, ¿no? Entre la Ajá. incertidumbre, Sí, sí, lugar de sí. esparcimiento, porque, bueno, sabemos que es complejo estar encerrado mucho tiempo, ¿no? Entonces Sí, fueron una especie de escape, ¿no? sí. Y también, pues justo dentro de esos juegos que no solamente están como el entretenimiento, el ocio, la convivencia, también hay juegos que proponen justo, lo mencionabas, ¿no? Como una parte educativa, que Ujú. no propiamente a veces se ve en los videojuegos, ¿no? A Sí, veces es difícil ver cómo los videojuegos, y más los comerciales, sí. tienen estos elementos, digamos, los voy a llamar de alguna manera positivos, ¿no? Sí, En sí, el sí. sentido que justo a alguien que es expuesto desde temprana edad pueden ser tanto perjudiciales como benéficos, ¿no? Pero Sí. simplemente, por ejemplo, la tolerancia al fracaso, por mencionar uno, es uno Ajá. importante, ¿no? Los jugadores van Ajá. aprendiendo cuando agarran un control digamos, a primero entender cómo funcionan, digamos, pocos juegos son los que te dicen paso por paso qué es lo que debes hacer, sino se te muestra un entorno en el que, bueno, quizás se te dan unas instrucciones breves de lo que debes Ujú. hacer, pero lo demás lo vas descubriendo y en ese proceso hay un aprendizaje, ¿no? Un Sí. aprendizaje y una relación con el entorno Ajá. y justo esta parte de frustración o bueno, como Sí, sí. Tolerancia tolerancia sí, al fracaso y en sí, esa sí, sí. tolerancia hay, digamos, un aprendizaje. Además Ujú. de que hay tomas de decisiones, ¿no? Tú al tener Sí. varias opciones en el juego, se te plantean varias opciones,
Estoy hablando del juego de manera general, ¿no? Sí, Habría juegos, sí, claro. bueno, en juegos donde tú te planteas tomar decisiones, Ajá. también hay un aprendizaje, ¿no? Porque tú ves las consecuencias de tus acciones, ¿no? Por ejemplo, en algún Ujú, juego que tengas la opción de salvar o no salvar a un personaje, pues puedes ver ujú, las consecuencias, ¿no? O claro. si decides ir por un camino u otro, pues es muy claro las consecuencias, ¿no? De esas acciones. Entonces es muy interesante cómo hay otro tipo de juegos que explotan estas virtudes que te he dicho brevemente, como ir Sí, sí, sí. aprendiendo, tolerar el fracaso y la toma de Ajá. decisiones, Sí, para tocar temas que van del lado de la política, del lado de la cultura, y ahí se pueden explotar mucho estas cuestiones de la interacción, ¿no? sí. Ajá. Entonces, eh, yo creo que en la pandemia hubo un ascenso, digamos, de los jugadores, hubo más jugadores de los que se Sí, esperaban, fue de las pocas, digamos, actividades económicas que no tuvo una recesión. sí, sí. Al contrario. Sí, Y bueno, esto es también porque desde tiempo atrás hay muchos estudios que ya trabajan totalmente en línea, ¿no? Justo, bueno, hay mucha gente que es como muy versada en la parte digital y sí, entonces sí, pues para trabajar y comunicar no requiere como esta parte presencial, ¿no? claro. Sin embargo, quizá estudios más grandes o juegos que requieren o tienen cierta complejidad en cuanto a la comunicación o a los equipos de trabajo, sí se Sí, vieron un poco afectadas, ¿no? sí, sí. Entonces, a grandes rasgos, eso es un poco el Sí, no, no, pero no dejaste de convocar a tus actividades a pesar del encierro, ¿no? O sea, Leiva, ¿no? Sí, nosotros, bueno, ahora que lo mencionas, tenemos varias actividades al año, damos Ujú. cursos, Sí, sí. justo con varios temas relacionados con el desarrollo de realidad virtual y videojuegos. Ujú. También tenemos este laboratorio de experimentación, Ah, ese es donde, Leiva. sí, justo Ajá. donde invitamos a las personas a que desarrollen un videojuego en alrededor de 2 meses, pero con apoyo y asesoría, ¿no? De especialistas. Sí, Entonces, lo interesante de ese laboratorio para nosotros era la convivencia, ¿no? Porque esta actividad se hacía de manera presencial. sí, Ahora que esta actividad se hizo en línea, bueno, fue complicado porque justo ahí, digamos, el desarrollo tiene que ser muy ágil, ¿no? Iterativo, sí. en el Ujú. sentido de que, bueno, tú das una retroalimentación, alguien juega tu juego y te das Sí. cuenta de ciertas cosas que hay que cambiar, ¿no? Ahí, digamos, sufre un poco esta parte donde tiene que ser todo en línea, pero tuvimos la ventaja de contar con personas de diferentes estados, ¿no? Cosa que no ocurría Ajá. en otros leivas, en otros laboratorios. Ajá. Y bueno, también de abordar otras temáticas, ¿no? Sí. Justo que se acentúan con la pandemia, ¿no? Como Eh, por ejemplo, sí, pues temas sensibles como pues, el suicidio, temas, ah, caray, la temas depresión, también, justo sí. ahorita que comentamos sobre la escasez de agua, también temas ecológicos, Ajá. temas ambientales. Ajá. Entonces es una gama de posibilidades que ofrece este medio, simplemente que a veces como que nos cerramos, ¿no? A creer Sí. que los juegos de disparos o los juegos de deportes son los únicos que existen, ¿no? Existe una diversidad enorme y ahí es donde nosotros queremos pues llegar o empujar, ¿no? Sí, En sí, esa dirección. yo por eso digo que pues, ustedes, yo, o sea, el, mi contacto, mi poquísimo, brevísimo contacto con los videojuegos ha sido a través de ustedes. Recuerdo una vez cuando consiguieron el Oculus Rift, el visor este de realidad virtual, me invitaron a ponérmelo ahí en tu taller, ¿no? Ujú. Y, o sea, solamente así conocí, en vivo, experimenté el Oculus Rift. Yo sabía sobre el desarrollo por las noticias, etcétera, pero nunca había puesto uno. Y ustedes me invitaron a ponerme uno. O el, 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 cuando organizabas o organizas el Global Game, ¿no? Que, digo,
Yo lo que sé del Global Game es que es un evento a nivel internacional en línea, ¿no? Y ahí a Multimedia, cuando te tocó ser el anfitrión, pues llegaban no sé cuántos, 100, 200 chamacos a quedarse a dormir todo un fin de semana ahí en el centro multimedia con sus sleepings y con, o sea, un ambiente como entre fiesta, refugio, no sé, o sea, cómo llamarlo, pero todo con como con un objetivo muy específico, o sea, demostrar que no es nada más esta locura de los juegos de estar disparando para matar a un ser de otro mundo, sino las opciones, como dices tú, son pues prácticamente toda la vida humana, ¿no? Sí, pues bueno, esta actividad que mencionas, que es el Global Game Jam, Ajá, pues sufrió también transformaciones a partir de la pandemia, ¿no? sí, Estas últimas ediciones han ocurrido de manera virtual. Sin ajá, embargo, el interés continúa, ¿no? Y el sí, interés, justo como lo mencionas, es la experimentación, sí, ajá, y la creación de comunidad. Entonces, hay ujú, una comunidad cautiva que le interesa el desarrollo de videojuegos y justo ujú, el objetivo es experimentar con las posibilidades del medio. Y bueno, ajá, justo que ahora que mencionas las posibilidades, pues las posibilidades son muchas, ¿no? sí, Viendo el no, videojuego como una posibilidad narrativa, una posibilidad de mecánicas de juego, una posibilidad visual, una posibilidad sí, sonora. sí, Entonces, sí, en todos estos campos se puede innovar, se pueden transformar y justo yo creo que ahí está la riqueza del medio, ¿no? En sí, seguir transformando y bueno, ahora creo que lo siguiente es apelando a otros universos posibles, ¿no? Que no nos remitan, digamos, a las mismas representaciones de la industria, ¿no? De la sí, industria claro, claro, videojuego. Y es ahí donde nosotros creemos, por ejemplo, en estos proyectos que vienen al cabo o al respecto del patrimonio cultural, ujú, la resignificación de ese patrimonio sí, y también proyectos educativos, proyectos que toquen políticos, que tomen temas sensibles, en ujú, fin, un poco subvertir esta idea de que el juego tiene que tener una forma y un propósito único de entretenimiento, ¿no? sí, 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 no, o sea, es que abarcas, te digo, pues prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Yo recuerdo cuando acababas de llegar a Multimedia, nos diste una conferencia y mostraste un videojuego de algo que pasaba en una aldea africana y que tenían que ir por el agua, ¿no? ¿En qué consistía el juego este? Sí, bueno, el juego no me acuerdo del nombre, pero bueno, Ajá, el objetivo de esa charla era como ver ejemplos de juegos donde se sí, tocaban temas sensibles, ¿no? claro, Temas políticos y justo el potencial del videojuego para hacer activismo político, ¿no? En ese sí, caso era un juego sobre una región de África donde, sí, bueno, la gente tenía que transitar a donde había recursos para sobrevivir, para su subsistencia, como el agua, sí. y bueno, a la par tenía que lidiar con este problema de las milicias, ¿no? En esa región Ah, ok. tenía que ir, digamos, librando o escondiéndose a través Sorteando, sí. sorteando esos obstáculos, ¿no? Oh, Parece algo muy trivial, pero bueno, te sensibiliza, ¿no? Y como que te hace claro, consciente de ciertas problemáticas claro, que, bueno, digamos, no comúnmente se hablan en un videojuego, ¿no? claro, Entonces yo creo que justo ahí está el potencial. Se puede hablar de temas delicados, obviamente con cuidado, pero existe esa posibilidad, ¿no? Hay varios ejemplos de juegos políticos ahorita en la exposición que está, los dos juegos los dos lados de la pantalla, de Eurydice y Caballo. sí. Ahí hay varios juegos políticos, ¿no? A mí se me hace uno de los primeros y más interesantes, este juego de Gonzalo Frasca, el del 12 de septiembre. No sé El si lo 11. 12 de septiembre o 11 de septiembre, 11 de septiembre. Ah, ¿y en qué consiste el?
Es un juego donde hay una representación de un lugar de Medio Oriente, ¿no? Muy, digamos, el juego es muy icónico, ¿no? Solo hay personas con atuendos parecidos Ajá, y como un lugar, una zona desértica, donde sí, caminan a través de estos pasillos y edificaciones, ¿no? Y tú ajá, observas todo digamos, en una vista cenital, ujú, con algo que se asemeja a una mira, ¿no? ujú, ujú, No hay instrucciones como tal en el juego, pero ajá, bueno, si aprietas el único botón que es posible, que es el botón del mouse, donde, digamos, tú vas dirigiendo esa mira, sí, es que puedes dirigir un misil hacia unos personajes que ajá, aparentemente son una representación de un terrorista, ¿no? claro, El claro, punto es que cuando disparas, se destruye matas al terrorista, pero se sí, sí, destruye una zona y hay ajá, civiles muertos que se convierten en otros terroristas, ¿no? mm, Entonces, el juego, sin contarte nada, sin decirte una sola palabra, te está ajá, comunicando una idea muy interesante, ¿no? Que sí, claro, el absurdo de la guerra, ¿no? sí, no, y más ahora, digo, porque eso que estás narrando, una representación virtual y, entre comillas, lúdica, sucede, ¿no? Desde los, ahí en Las Vegas, en- y, por Las Vegas y y en Texas, ¿no? Hay de estos ah, cuarteles militares que a eso se dedican, ¿no? Dirigir drones pues desde algún lugar en Medio Oriente, ¿no? Pero los dirigen desde Estados Unidos sentados como si estuvieran jugando un videojuego y están esperando las órdenes de los, pues, de los que están dirigiendo la operación y les dicen, ahí está, en tales coordinadas, ahí tienen que soltar el proyectil y obviamente pues es un, es un dilema, pues, ¿no? Ahora aquí el dilema lo resuelven eh, el, digamos que la consecuencia del acto para el que aprieta el botón es que sí destruyes algo de entrada, pero a la vez das lugar a que suceda, que se reproduzca eso mismo que estás atacando, ¿no? Sí, 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 digamos, ahí hay una cuestión, es un digamos, dilema moral dil- muy, un, muy... un dilema, pero bueno, es un mensaje claro y que, bueno, el punto del juego es que las reglas del juego Ujú, narran, narran, o sea, sí, todo en el juego narra, ¿no? La imagen, las reglas, pero no necesariamente tienes que ocupar el texto, entonces ahí se ve sí, como el sí, juego tiene características únicas, ¿no? sí, sí, Además sí, te sensibiliza porque, bueno, no es lo mismo, digamos, ver una imagen de un acto así, sí, como sí, tú hacer el acto, ¿no? claro, claro. Para esa determinación. Sí, o Eh, sea, te mete en un dilema moral, pues, o sea, te Sí, hace que, o sea, ¿lo harías, no lo harías? Y si lo haces, esto puede suceder, así que, pues vuelves a ujú, preguntarte si eres capaz de cometer el acto que se te indica, ¿no? Sí, sí. es un dilema bastante profundo, pues, ¿no? Sí, Bastante profundo. por otro lado, pues la historia de los videojuegos está muy cercana a la parte militar, ¿no? Sí, Digamos, claro, uno de claro. los primeros juegos que se creó, Sí, Tenis para dos, lo desarrolló sí. Puck, un... cien- Puck, Ajá, Puck, ¿verdad? Sí. no el Pong es muy posterior. Ok. Este fue un juego que se hizo más o menos en los años 50, Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, y ajá. justo lo desarrolló una de las personas que colaboró en la construcción de la bomba atómica, ¿no? En Estados En el Unidos. proyecto Manhattan, ajá. Ajá. Entonces, bueno, esa por un lado, ¿no? Y por otro lado, como lo mencionas, en estos como drones que son manipulados vía remota, pues Sí, seguramente sí existen muchos simuladores de vuelo sí. que funcionan con la tecnología de un videojuego moderno Ah, para sí, claro, entrenar claro. a estas personas, ¿no? Sí, Entonces, sí, es pervasivo, ¿no? Una cosa es que solo veamos la parte de la industria, sí. como del entretenimiento, pero el juego está en todos lados.
Sí, no, y la, digo, yo sé que el desarrollo de los dispositivos, del despliegue, pues los monitores y las tarjetas gráficas, su desarrollo le debe mucho al videojuego, ¿no? Sí, bueno, esa historia también es interesante. Hubo un juego muy popular en los 90 que se llamó Doom. Su desarrollador, bueno, uno de sus desarrolladores se llama John Carmack, Ajá. y él, digamos, hizo un sistema que fue de los primeros en utilizar la optimización de un chip gráfico para, Ujú. digamos, dibujar un entorno en 3D con iluminación, digamos, realista. Digamos, Sí, eran los primeros intentos por introducir gráficos acelerados por computadora. sí, Y bueno, ese juego se volvió muy popular y desde ahí han estado ligados los videojuegos con la industria, digamos, de cómputo visual, ¿no? sí, 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 cierto. Sí, Ujú. cierto, porque digo, ya el desarrollos ya como el Oculus, ¿no? Los visores estos, eh, digo, el video que me mostraron ustedes, porque supongo que sí, era un modelado tridimensional de, del mar con una ballena por ahí cerca, flotando, nadando cerca de mí, ¿no? Ujú. Y realmente era, o sea, digo, nada más porque sabías, pues, sabes que estás contemplando algo que no existe, pues, que son datos y eh, desplegados en en un monitor, pero sí era bastante impresionante, pues, ¿no? El ver eso, ¿no? No sentirte porque ya ahí ya entras a otro universo, pero que también los videojuegos están decididos a explorar, pues, ¿no? Los sensores, ¿no? Sí, casualmente, este mismo personaje que te comenté que Ajá, inició esta parte de desarrollo de videojuegos en primera persona, los shooters, sí. fue uno de los encargados de la segunda generación de los Oculus Rift, del desarrollo de los Oculus Rift. Ah, ok. Era, pues sí, el jefe de ingeniería de Oculus. Ujú. Y bueno, esta tecnología justo ha evolucionado también bastante y también tuvo un crecimiento importante durante la pandemia, Ah, la tecnología de realidad virtual. Y bueno, justo anunciaron que para el próximo año creo que se van a liberar otros cascos, ¿no? Otra nueva generación de cascos, ¿no? Y bueno, ujú. a colación viene este tema Sí, sobre sí. Meta, ¿no? Que es el metaverso Ah, de Facebook. O sea, justo ajá. lo estoy ligando porque mencionaste una Sí, sí. palabra clave, ¿no? Que son A ver. datos. Datos. Ajá. Tú Sí, decías, bueno, es impresionante ver cómo sí, el realismo sí, sí, en esas simulaciones y al final son datos, ¿no? sí, Y claro. justo lo que al final mueve económicamente esa industria o el deseo por seguir innovando es la venta de estos datos, porque estos Ujú. datos se obtienen de manera biométrica. Justo hablaste de sensores, justo Sí, hablaste de otra palabra por ahí, sí. eh, que justo los sensores, bueno, ayudan a, digamos, a manipular la simulación. Son Ah, entradas ok. donde, pero también le dicen digamos, a los que crean estas plataformas, Sí. tus intereses, qué juegos juegas, dónde haces clic, eh, cómo mueves la cabeza, cómo juegas, digamos, todo eso, esos datos son la materia prima actual en el nuevo paradigma, digamos, de monetización de los videojuegos, ¿no? Ahora hay una tendencia que es esta de los juegos free to play, ¿Y ajá, eso que qué es? son juegos que te ofrecen de manera gratuita, pero justo como Facebook, ¿no? O sea, Facebook o una red social te Ajá. ofrece sus servicios de manera gratuita. Lo Sí, mismo, claro. hay Ajá. juegos que te ofrecen este servicio de manera gratuita, pero bueno, Sí. tú puedes pagar por ciertos assets virtuales o por avanzar en el juego.
pero ujú, también tú estás pagando con tu tiempo de actividad, ¿no? claro, Porque al claro. final esa información es muy preciada, porque, bueno, con esa información se Sí, realizan justo estudios o se alimentan algoritmos que sí. pueden, digamos, de los cuales pueden obtener ciertas tendencias de uso, ciertas clasificaciones de usuario que con eso lucran, ¿no? Con esa publicidad esas tendencias de uso se vuelven Oye, publicidad. pero entonces, ¿qué? Digamos, la intención en el metaverso de Zuckerberg es registrar hasta los movimientos que haces, Pues sí. cualquier cantidad de datos, entre más cantidad de datos se obtengan, mejor. Ujú, ujú. Digamos, los usos vienen posteriormente, ¿no? O sea, Ajá, claro. finalmente estos algoritmos lo que hacen es, estos algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje, lo que hacen Ujú. es utilizar bases de datos muy grandes de datos para predecir ciertos comportamientos, Sí, sí, para sí. predecir, ¿no? Entonces, entre mayor sea el volumen de datos de donde provengan, más opciones tienen a cruzar esos datos y a venderlos. Ajá. Ahora, lo que quiere no solamente es capturar todos esos datos, sino él quiere que o gran parte de las actividades humanas ocurran en estas plataformas, ¿no? Que están Sí, interconectadas. sí, sí. Entonces, bueno, ahí está realmente lo valioso, ¿no? Lo del metaverso, digamos, esta parte de realidad virtual quizás sea un gancho de entrada Ajá. y quizá tenga ahí como otras cuestiones, pero al final lo que importa justo es que están interconectadas y la cantidad y el volumen de actividades que se realizarían, ¿no? En estos espacios virtuales. Claro. Sí, sí, o sea, podríamos estar, digamos, unas representaciones gráficas, una tuya, una mía, y podríamos estar en el metaverso, a lo mejor sentados junto al mar, tomando una cerveza y platicando lo que estamos platicando, ¿no? Claro, ¿No? mientras está funcionando, mientras por detrás están funcionando algoritmos donde Ajá, reconocen el lenguaje ajá, y interpretan ciertas tendencias, ¿no? De tus intereses preferencias. y analizan el público que está conectado en el momento Ujú. y, bueno, sacan un perfil a partir Sí, de sí, sí. estos intereses. No, no, sí, o sea, que, 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 o sea, por un lado, que tremendo capacidad, pues, de la creatividad humana y por el otro lado, todos los riesgos que conlleva. Pero ustedes, ahí desde el laboratorio, ¿cómo lidian con esos dilemas? Por ejemplo, la captura de datos de los usuarios, las preferencias de quienes acuden con ustedes, ¿cómo lidian con esos dilemas? Pues bueno, creo que la primera parte es ser consciente de cómo operan estas tecnologías, ¿no? Ajá. Eh, digamos, nosotros no las implementamos, Ujú. pero pues, digamos, conocemos juegos, conocemos tendencias donde se ocupan estos patrones, se le llaman patrones oscuros, ¿no? Digamos, Obscuros. ajá, patrones Wow. oscuros. Estamos hablando de diseño de juegos ético, ¿no? Hay Ajá. videojuegos Ok. que para mantenerte eh, pegado al videojuego Ujú. utilizan estos, digamos, como fallas en el comportamiento humano o, bueno, tendencias en el comportamiento humano, por no decirlo Sí, fallas, sí, para sí, sí. aprovechar y hacerte quedar más tiempo, pagar más dinero o captar más datos, justamente. Entonces, Mm, es identificarlas, estos patrones oscuros que existen en otros juegos, ajá. alertarlos y pues hacer líneas de diseño que no los utilicen, no los Sí, exploten, por lo menos de evitarlos. manera negativa, ¿no? Por ejemplo, Ujú. esta cuestión de gamificación o lodificación, o has visto cuando te dan una estrellita como en la primaria, ¿no? Ajá, sí, sí, la Que te dan una estrellita. calificación.
te dan 5 una estrella. estrellas, excelente, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, Ajá. muchos juegos explotan justo esa necesidad del reconocimiento en las personas para Ujú. tenerlos enganchados, ¿no? Sí. Claro, uno los llevan más lejos porque, bueno, no solamente usan una estrellita, quizá utilicen una especie de objeto único que solo puedes conseguir en ese mundo si logras Oh, estos o si permaneces conectado este tiempo. Entonces, obviamente, como digamos, hay una escasez de por medio, ¿no? De ese objeto virtual claro, y todos claro. quieren ese objeto, ¿no? Sí, Y sí, van a sí. estar conectados y van a jugar y hacer lo necesario por obtener ese objeto virtual, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay un patrón oscuro, ¿no? Detrás del diseño de esa mecánica, ¿no? Y es justo lo primero que hacemos como usuarios, detectar esas cuestiones que son obscuras o están ocultas en el diseño del juego, Sí, alertarlas y justo hacer guías de diseño para evitarlas. sí. O sea, porque yo he visto cómo llegan contigo y bueno, haz de cuenta, llegan pues, gentes jovencísimos, o sea, adolescentes, ¿no? Y, y casi siempre empiezas a llevarlos de la mano con el lápiz y papel, ¿no? Extrañamente te regresas a lo tangible para empezar esta exploración, ¿no? Sí, bueno, el diseño de juegos, digamos, digitales, no, Ujú. en principio no requiere de una computadora, ¿no? Ajá, Justo estas reglas, primero, que se tienen que esbozar, van sí, relacionadas con los objetivos del juego, ¿no? ¿Para qué quieres hacer un ujú, juego? ¿Qué es lo que sí, quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres ajá, que la persona aprenda? ¿Qué es lo que quieres que se descubra? Y para ello, sí, pues no se requiere, digamos, programar nada, ¿no? Con sí, unas claro, fichas, con un lápiz y con algunas tarjetas, sí, puedes prototipar, digamos, ujú, esas reglas, ¿no? En una sí, etapa posterior, bueno, ya viene una versión digital bueno, ya sí, te empieza a meter en la computadora, pero uno, ajá, digamos, una de las primeras problemáticas de las personas que entran o quieren entrar en este medio sí, es que creen que ya con tener una computadora y el programa instalado, pues ya sí, vas a poder hacer el juego, ¿no? sí, Entonces, claro, hoy más claro, que nunca ya tenemos muchas herramientas y tenemos, digamos, acceso a computadoras y a Internet, ¿no? sí, El problema está, digamos, ahora en la conceptualización de esas ideas. Y eso, sí, pues, se conceptualiza como todo, papel, lápiz, ujú, tarjetas. Bueno, yo creo que esa es la parte más importante de los videojuegos que muchas veces se deja de lado, sí, porque justo otra vez voy a ir con la parte del entretenimiento, ¿no? sí, Cuando sí, tú juegas un juego como comercial, pues lo ujú, primero que ves son los gráficos espectaculares, ¿no? sí, Y pues la gente se engancha con eso que ve y justo le da relevancia primero a los gráficos antes que las reglas, ¿no? Pero un sí, buen juego se compone justo de historias, de mecánicas de juego ujú, interesante, de muchos elementos y para poder llegar a esos elementos antes hay que diseñarlos, ¿no? Pensar en cómo se van a claro, integrar. claro. Ujú. No, fíjate, cuando estabas mencionando esto, ya estaba yo pensando, que no sería mala idea crear un simulador de, digamos, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y para todos aquellos que desearan aspirar a la política, sobre todo en la tolerancia a la frustración, al error, como dices tú, ¿no? Ujú. O sea, meterlos en un simulador de una sesión y que vean lo que es eh, aprender a defenderse con argumentos de alguien que te está insultando, pues, ¿no? O yo qué sé, pues, o sea, armar como una especie de videojuego para políticos que aprendan a hacer política, no sería mala idea, fíjate, ¿no? ¿No? Eh, Hay juegos que se acercan Sí, a esas cuestiones, sí. así, a ver, Mm, por ahí vi un par de simulaciones sí, con realidad virtual donde, bueno, ajá, tienes en casos, no son políticos, pero sí son casos o juicios. Tú ah, dale, como abogado, pues tienes que tomar sí, decisiones, ¿no? También, o como juez, cierto, o como por ahí, jurado, ¿no?
Ujú. Sí, sí. Entonces, seguramente hay algún tipo Ah, de... Ahora sí se podría hacer algo más dirigido, ¿no? sí, sí. Y bueno, muchos juegos justo tocan esos temas, ¿no? De decisiones éticas, como, A eso yo me ¿cuáles? refería cuando en la introducción yo decía que lo audiovisual está barriendo como toda la serie de valores que la cultura del libro fue, a- fue plasmando en la civilización como, o sea, cuando tú te refieres a valores éticos, ¿no? Es decir, el respeto al otro, ¿no? El ayudar al desconocido, el no aprovecharse de una situación donde sabes que nadie te va a descubrir, en fin, toda esta serie de dilemas, ¿no? Yo así lo planteo, es muy fácil eliminarlos en lo audiovisual, pues en el mundo virtual de ¿no? Donde pues el objetivo pues es moverse, brincar, disparar más rápido, más arriba y ir subiendo niveles, pero tú lo planteas de otra manera, pues como que decir, miren, de todo esto que durante siglos imperó, vale la pena rescatar esto de esta manera, ¿no? Pues bueno, ¿No? justo mencionas como características que tienen los juegos comerciales más vendidos, ¿no? Sí, sí, Pero sí, hay claro. otros juegos que justo todo lo que mencionas sobre valores éticos, de toma Sí, de decisiones, lo tienen, ¿no? Estos sí. juegos también son muy, muy populares, ¿no? Estás hablando de un Ah, género que se llaman los juegos de rol, ¿no? Los juegos RPG. ajá, Estos juegos de rol, pues justo cobras el papel de un personaje que tiene una misión de salvar el mundo generalmente, ajá. donde generalmente tienes que ir, digamos, ayudando a las personas o no ayudándolas, tú tienes esa Sí, opción. claro, Y tú sí, sí. ves, y tú puedes ver ahí las consecuencias de tus acciones, ¿no? Sí, sí, O sea, realmente existen juegos para muchos sectores, muchas personas, ¿no? Sin embargo, yo creo que está predominando lo inmediato, ¿no? sí. Justo ahorita el sector más popular son los juegos móviles. Y Ajá, ajá. en ese tipo de juegos, pues Es como realmente, Candy Crush y esos. Ah, ajá, ajá. estilo de ese. Entonces, en ese tipo de juegos, bueno, justo son de esparcimiento, son de minutos, la gente no puede dedicar mucho tiempo Sí, y están esos juegos que son los que predominan, ¿no? sí, Entonces, yo creo que existe una diversidad de juegos y existe una, digamos, ahí unas posibilidades interesantes, pero sí, pues se predomina siempre lo económico ante, pues no sí, sé, sí, como otro tipo de intereses. sí, Entonces, claro, claro. es muy complejo que justo estos juegos donde se cuestionan como valores, hay aprendizajes, Sí, son los que sean el éxito comercial número uno porque no tienen los otros elementos que para un público joven lo vuelve interesante, ¿no? Un sí, juego de acción que sea súper sí, visualmente atractivo, sí, 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 que puedas obtener como alguna ventaja competitiva. Y sí. bueno, ahí entra justo también este otro mercado, ¿no? Que se llama el de los Electronic Sports y Esports, Ajá, sí, donde justo ahora se está viendo el juego como un deporte, ¿no? sí, Entonces, en sí, ese respecto, pues bueno, el juego se observa como otra vez, como hay equipos que se reúnen para ganar y bueno, sí, opera esta misma lógica, ¿no? De ser el sí, mejor y de ganar el sí, sí, torneo. sí. Y bueno, Sí, también, ver la vida como una carrera de obstáculos, ¿no? Con ajá, un premio al final, ¿no? entonces yo creo que más bien el problema no está en los juegos, porque Sí, los no, juegos no. tienen un potencial, sino más bien en los valores que predominan y que producen un beneficio económico, ¿no? Mientras Sí, siga eso imperando, pues las tendencias van a ser las sí. mismas.
o por lo menos yo no veo cómo pueden cambiar fácilmente, ¿no? Sí, claro. No, y también un día que estábamos ahí platicando tu taller, me decías, por ejemplo, que Corea del Sur sigue siendo así como una especie de paradigma, ¿no? Del, de este Pues, tipo de ajá, ¿no? esa zona es como de las primeras que justo entró en esta parte de los Electronic Sports, ¿no? Digamos, Ajá. tiene pues canales de televisión completos donde la gente ve partidas de juegos todo el día, ¿no? Hay estadios donde la gente va a Sí. ver a sus jugadores favoritos jugar. Aquí ya en México están próximos a abrir a un estadio, ¿no? Ah, sí, ¿en dónde Y tú? hay muchos lugares no sé si en Polanco o en alguna zona. O sea, un Después te paso estadio para ajá, competencias de videojuegos. de videojuegos. Ujú. Wow, no, pues van a tener mucho éxito, seguro. Pues ya hay estos lugares que se llaman gaming centers, ¿no? Ajá. Donde también la gente se reúne justo a jugar, porque bueno, requieres en algunos casos equipo especial, ¿no? Ah, ok, ok. Pues Entonces, el procesamiento y la visualización, ¿no? ancho de banda y todo, y bueno, también hay una Ajá. necesidad ahí de reunión, ¿no? Con personas que tienen intereses afines. Pero bueno, Sí, obviamente otra vez son bajo estas mismas lógicas, ¿no? sí, claro. Sí. Que usted, por ejemplo, eso comparado con el Global Game Jam es totalmente, digamos, el otro extremo, el Global Game, ¿no? Sí, bueno, lo curioso de estos eventos y bueno, de esta diversidad es que Sí. justo de repente llegan personas que tienen otros, justo los intereses o llegan por el juego, digamos, comercial y de Ujú, repente descubren un nuevo mundo en otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, ahí ujú, hay un punto de entrada interesante sí, para que las personas se familiaricen con otro tipo de juegos, que es lo que nosotros apelamos, sí, ¿no? sí, claro, la herramienta, digamos, la herramienta pedagógica, como yo le llamo. Pero, o sea, por ejemplo, el Global, ¿cuánta gente han llegado a juntar en un evento de estos? Pues nosotros no somos de la sede, digamos, en la ciudad que tenga más público. Somos, yo creo que nos hemos mantenido en 80, 100 personas Ajá. en los últimos años, pero hay sedes que han tenido hasta 300, 400 personas, 500 personas. Pero alrededor del mundo, Ah, bueno, alrededor del ¿cuánta gente? mundo, no, no sé, millones de personas. ¿A No tengo. millones de plano? Sí, 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 sí. O sea, ¿cuántos países, por ejemplo, se llegan a conectar en un Global Game? Mm, yo creo que cerca de más de 100 países se conectan. Ah, Sí, caray. o sea, es una. O sea, sí es global. Ujú. Es una comunidad muy fuerte y en muchos lados tiene pues muchos seguidores, ¿no? El desarrollo de videojuegos. ¿Y dónde empezó eso? Muchos lo hacen a nivel Ajá. En California, en Estados Ah, para Unidos. variar. Ok. Ujú. ¿Y muchos lo hacen a nivel de qué? Amateur, ¿no? Tampoco es que las Ah, ok. personas que participan piensen que van a Sí, sí, vivir de eso, ¿no? sí. Lo hacen por Oye, un. y de las gentes que ustedes han apoyado, digamos, han proseguido con ese interés, Sí, sí, nos ¿sí? hemos dado cuenta de que hay personas que, digamos, les interesa mucho el tema Sí. y, digamos, descubrieron ahí como su nicho cuando llegaron a Leiva y pues Ajá. han seguido trabajando en proyectos, Ujú, no sé, algunos se han acercado a la industria, otros han sí, seguido en el ámbito académico. También otra parte interesante que se ha abierto en sí. los últimos años son los Game Studies, ¿no? Que es, Ah, digamos, el ok. abordaje académico de los videojuegos. Y estos, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Cuántas escuelas habrá aquí que impartan este tipo de cursos o de materias? Pues bueno, hay escuelas que ya están dedicadas a, digamos, tienen Sí. carreras específicas, licenciaturas de desarrollo de videojuegos. Ahora, esto Ujú. de los Game Studies es algo más general, ¿no? Eh, Ah, ok. Como, en, en la facultad de psicología, en la facultad de ingeniería,
en la Facultad de Sí, Filosofía puede haber alguien que haga claro. sus estudios relacionados Estudios. con los videojuegos. Ajá. Sí. ¿Y usted ha estado han estado en contacto con ustedes? Algunos de estos Sí, investigadores. sí, sí, hay Ah, gente por que, ejemplo, Eurídice sería una de ellas, por ejemplo, ¿no? bueno, Euridice ya Oh, llegó aquí, digamos, llegó a trabajar al centro multimedia y ella ya era maestra en filosofía, ¿no? Cuando llegó. sí, 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 Y ella hizo todo un trabajo, o ha hecho todo un trabajo sobre filosofía y videojuegos y ha hecho sí, curadurías sí, 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 y bueno, ella pues sigue pujando por esto mismo, ¿no? O sí, por lo menos algo similar, ¿no? Como sí, no. reivindicar el Pero videojuego. sí, digamos, uno de sus intereses sería los game studies, ¿no? Sí, definitivamente sí, Ajá, ahí ok. se inserta. Ok, Ahí se ok. inserta uno de sus campos de acción, ¿no? Porque, Sí, sí, sí. Sí. Y, ujú. y el desarrollo de la industria aquí, o sea, estudios que tú conozcas aquí en México, Estudios, sí. hay muchos, ¿Ah, sí? sí, 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 bueno, de los primeros que existieron o que yo Ajá, tengo noción, sí. uno que se llama Slang, que hizo un juego de lucha libre mexicana, hizo un Ah, es juego del cierto. 8. Sí, Estos son juegos que han salido para consolas, ¿no? sí. Digamos, pero hay mucho más estudios ahora que hay juegos para móviles, dispositivos móviles. Mm, Ujú. mm, Entonces, bueno, hay otros estudios ahí, Hyperbird Games, hacen juegos para móviles. ajá. eh, eh, pues no sé, Pato Box, otro estudio en Puebla que hace juegos Mm. para Nintendo, para Switch. O Hay, sea, y estos son, o sea, están contratados, por ejemplo, por Nintendo para desarrollar, diseñar un, ¿no? no, 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 la mayoría de estudios que están en México son estudios independientes, quiere decir que Ah, ok, ok. son iniciativas financiadas por personas, ¿no? Sí, No como sí. empresas muy importantes. Digamos, algunos quizá obtengan fondos, pero la mayoría son iniciativas privadas. Y bueno, la forma en la que se acercan a estas grandes consolas Ajá. es pagando una licencia. O sea, al contrario, tú tienes que pagar Ah, y cumplir una serie de requisitos para poder oh, desarrollar para así. estas consolas, ¿sí? ¿Y esto por qué? ¿Qué? Para evitar riesgos innecesarios o por qué Pues ese hay requisito una, tan extraño? bueno, hacer un juego es algo muy complejo, ¿no? Y ellos Sí, quieren claro. garantizar la calidad de los productos que se le ofrecen a las personas, Ah, ¿no? ok. Entonces te piden como, pues, esos requisitos, ¿no? Que tu juego Sí, funcione bien en sus consolas, sí. pero también te piden validarte como un estudio, pues, reconocido, ¿no? Que tenga un juego que pueda comercializar, ¿no? Ujú, Entonces ujú. ellos no te ofrecen de lleno sus herramientas hasta que puedan probar eso. Ah, o sea, aparte tienen como que sus aplicaciones para poder, digamos, dentro de sus parámetros, que tú te muevas, tu juego lo muevas ahí cumpliendo con esos parámetros. Sí, Ah, recordemos que cada consola es un hardware único, ¿no? Son específicos. ajá. Entonces, tiene que tener tu videojuego, tiene que tener ciertas características para que se ejecute correctamente en esa consola. Digamos, tú lo Mm, puedes ujú. portear a otros dispositivos, pero bueno, todo eso tiene su complejidad y para Ajá. cada dispositivo varían muchas partes del proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. No, y además de ya con las capacidades de procesamiento de las consolas de ahora, pues sí debe ser unos requisitos bastante estrictos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de las Digo, consolas, a nivel de programación, me imagino, ¿no? ¿No? O, bueno, o- justo ahora que cuentas esta parte de qué herramientas o sí, el tema de las herramientas, ajá, hoy en día las herramientas se han democratizado, ¿no?
Ujú. Hay empresas que han visto un potencial en dar esas herramientas gratuitas a los desarrolladores, digamos, no cobrarles por usarlas. Y cuando sus juegos empiecen a obtener ganancias a partir de cierto monto, ya te Sí. empiezan a cobrar. Pero Ah, digamos, ajá, para estudios pequeños o gente que es empezando, no les cobran sí, ajá, por utilizar esas herramientas. Ahora, mm, antes todo era más artesanal, ¿no? Digamos, tú eh, con código, básicamente en C estándar, que no tiene ningún costo, son estándares de sí, programación. sí, Tú podías ajá, programar todo, pero pues desde la base, ¿no? sí, Era muy complejo solo para personas. claro, claro. Ahora las herramientas se han simplificado. Digamos, Ujú. alguien que no tenga mucha idea, se abre estas herramientas en un par de, digamos, de tutoriales, ya puede hacer cosas, ¿no? Quizá no un juego, pero sí un ejemplo, un ejercicio. Sí. Ahora, también yo he visto que otro de los intereses es la famosa realidad aumentada, ¿no? Sí, bueno, Inclusive has logrado, digamos, uno o dos libros. ¿Cuántos llevan? un Uno, ¿verdad? libro, Sí, el del Día de Muertos. Sí, sí, sí. Memento Mori, y una instalación de realidad aumentada para la exposición de Tesla, no sé si te acuerdas. Ah, claro, claro, claro. Ujú. A ver si quieren, te muestro unas imágenes Sí, cómo no. brevemente A ver, para que el para que público, la gente vea algún ejemplo de entonces, lo que hacen ustedes. déjame ahora compartir pantalla. Ajá, Estás observando. ajá, Bueno, la sí, sí, realidad sí, aumentada justamente es como eh, ampliar, digamos, una imagen que es captada en video, sobreponer una imagen virtual y dar la apariencia que esas dos imágenes reales y virtuales convergen en tiempo real. sí, Entonces, este proyecto de Memento Mori fue un libro ilustrado que tiene estos patrones que se observan aquí en la imagen, con los que podías tener un escenario virtual, ¿no? La idea es que tú podías jugar dentro de una ofrenda, ¿no? Y después sí, en el libro, bueno, tú tenías esos patrones al final del libro, pero un poco son una extensión de la historia. sí, 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 Entonces, recuerdo muy bien, sí, que son, digamos, siguiendo como el papel picado, ¿no? sí, sí es un poco la idea. A ver, este es un video. Ujú. Bueno, es un poco la idea, no sé si Sí, sí, pudieron sí, visualizar. Y todo esto partió pues de justo la experimentación con la realidad aumentada. sí, sí. Sí. No, pero aparte digo, no nada más de la experimentación, sino del el empeño, pues, que le pusieron ustedes y toda la gente que les estuvimos ayudando, porque sí fue un trabajal, yo recuerdo que fue un trabajal para poderlo llevar a cabo así, o sea, ya en concreto, pues, ¿no? Y Sí, estos bueno, son ejemplos de lo que hacen ustedes, sí, Luis. estos son ejemplos de cosas que se han desarrollado en el taller en colaboración, Ajá, muchas de estas piezas, entonces no digo que son únicas del laboratorio, son colaboraciones, sí, sí. pero bueno, esta es la pieza que te mencionaba, ¿no? La de el Tesla. Bueno, Tesla hizo unos Ah, diseños claro. de una máquina voladora y bueno, Ah, nosotros en esta exposición habilitamos este montaje, ¿no? sí, Que es con este patrón, que es una imagen que está suspendida y una cámara que está colocada arriba de esta proyección, donde ajá, se observa, digamos, este artefacto volador. Y lo interesante es que como la imagen y el cartón están sincronizados, la gente sí, puede como balancear el cartón y lo que ajá. ve en la proyección es un avión que está Es el volando, ¿no? avión, sí.
Ujú. Y ese es el avión que diseñó Tesla. Así es. Ujú. Ujú, ujú. A ver, ¿qué más tienes por ahí, hombre? Ah, ok. Bueno, Síguenos enseñando, hombre. Ah, ¿dónde está el? bueno, este es el proyecto que Ah, mencionaste al inicio, claro, ¿no? el del centro histórico. El centro histórico. También fue un proyecto que colaboraron muchas personas, ¿no? Sí, Historiadores, modeladores, artistas visuales, entonces todos estos proyectos que hacemos son entre muchas personas, ¿no? No, sí, una no, persona no. sola. es- eso Ujú. es, eso es trabajo en equipo, pues, este tipo de desarrollos, de resultados, son trabajo en equipo. No, no Sí. se, una sola persona es imposible, pues, que lo haga. Ujú. Y por un lado, te digo, los elementos que nos interesan son el rescate del patrimonio, un Ujú, poco esta parte lúdica, porque también tiene elementos de un videojuego, sí, y también esta parte de aprendizaje, ¿no? sí, Bueno, justo nosotros ahí exploramos un poco el potencial, ¿no? En vez de que te narre la historia de qué pasó en 1910, sí. aquí tú puedes irte enterando hablando con los personajes, ¿no? Quizá no te enteras de lo mismo que había en un libro, pero bueno, te haces una idea de pues, la atmósfera, qué elementos se tenían, sin necesidad de leer todas descripciones, ¿no? De la gente Claro. vestía así, había estos edificios, tú explorando puedes enterarte de todas esas cosas. Por ahí salía me acuerdo, un chavito vendiendo periódico, algo, ¿no? Sí, 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 ¿verdad? había personajes ahí que, por Con, ejemplo, con, recuperaban archivos históricos, justo todos noticias de estos la época. Ajá. oficios de la época, y justo es hacer un poco más amable o asequible esta parte de la historia, sin tener justo que todo se vuelva una descripción infinita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ah, ajá. justo son parte de los talleres que impartimos. Y ahí, nada más para yo, voy a meter mi cuchara, para que vean el éxito que tiene Luis en sus convocatorias, que es impresionante. Además, vean, si se fijan en la imagen donde está ese chamaco de playera amarilla que dice Phoenix, vean la edad de repente promedio de la población que llega a atender Luis y sus camaradas ahí en el laboratorio. O sea, gente jovencísima, ¿no? Bueno, este fue un taller específico de impresión 3D. Digamos, a veces Ajá, salimos un poco de la tangente y sí, durante un tiempo entramos de lleno a esto del montaje de impresoras de software y hardware libre. sí, Y este fue un curso que dimos en el Faro de Oriente, ujú, de cómo se construye una impresora y cómo se opera la impresora para crear sí, modelos 3D. sí, Parecen ajenos estos mundos al videojuego, pero bueno, justo esta imagen me podrá ayudar, me ayuda un poco, porque sí, esto se puede transformar en interfaces para manipular los claro, videojuegos. Por ejemplo, esta es una claro, patineta sí. donde tiene estas partes metálicas que cuando entran en contacto es un control que se mueve a la izquierda y a la derecha. Entonces Sí, tú puedes claro, jugar balanceándote para ir a izquierda y derecha, ¿no? sí, Y digamos, se cambia totalmente la dinámica de juego a partir de una interfaz. Y sí, bueno, con esto de la impresión 3D nos ha servido mucho para hacer interfaces distintas, pero también para hacer montajes. Este montaje que hicimos tiene sí. una pieza impresa en 3D en la parte superior. Ajá. Entonces, muchos montajes que hemos hecho, hemos utilizado la impresión 3D para hacer montajes de piezas, de instalaciones, ¿no? Mm. Y ahí, por ejemplo, esa pieza era especialmente diseñada para una función específica. Sí, por ejemplo, en esta otra pieza Ajá. que es un telegrama, ¿no? Bueno, Claro, sí. pudimos conseguir un telégrafo, Un perdón, telégrafo, sí. de madera, muy bonito, Sí, pero sí, sí. antes de eso yo hice el prototipo con impresión 3D. Ajá. Entonces, justo, digamos, el medio se vuelve, cuando tienes varias herramientas, las puedes fusionar, ¿no? Y integrar de nuevas formas. Y eso es lo que me gusta mucho de los videojuegos, ¿no? Te Claro. permiten trabajar con hardware, software
y bueno, nosotros también nos gusta mucho esta práctica del do it yourself y el conocimiento libre, ¿no? Ujú, ujú. Estas comunidades con las que nos hemos relacionado porque compartimos mucho, que no Sí, propiamente están insertas dentro del medio del juego, ¿no? sí, sí, sí. Más bien es la- el arte y la ciencia y Por ejemplo, esto es, creo que no lo he revelado pocas veces, pero nos invitaron una vez a escanear unas piezas directamente en el túnel este que descubrieron en Teotihuacán. sí, el que está debajo de la pirámide del Sol. Ajá, es interesante Mira, cómo surgió esta invitación, a ver. porque el INAH tiene sus escáneres, ¿no? Profesionales para hacer esto, Sí, 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 me imagino. pero estaban ocupados ese día o estaban en mantenimiento y ya se iban a llevar las piezas de sitio. Era el Ah, últimos momentos en los que, entonces, alguien conocía el centro multimedia, nos habló y nos dijo, ustedes pueden escanearlo con otro dispositivo que tengan al alcance. Les dije, bueno, nosotros estamos experimentando con este con el controlador Kinect. de Kinect Ah, de- ah, y podemos escanear, hacer unas pruebas. Y pues esos son un poco los resultados. órale. Oye, pero pues qué privilegio, ¿eh? Porque yo creo que muy poca gente ha logrado, digo, aparte de los investigadores, y esto Ujú. ya es una réplica impresa 3D. Sí, este es otro proyecto distinto que se hizo en una colaboración para el Festival Transitio ah, Ah, con este Iván Illich, no, ah, perdón. bueno, Bueno, un artista que sí. trabajaba con intercambio de productos y tenía un proyecto muy interesante sobre economías disidentes. Claro. Sí, Y sí, bueno, sí. esta era una moneda de cambio y nos dijo, bueno, yo tengo imágenes de una pieza, ustedes la podrían reconstruir en 3D. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Y este Ah, fue el resultado. Y él justo es, digamos, esta pieza la presentó en esa exposición de sí, Transitio y sí, la daba a cambio de sí, participar, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, para los 25 años del CENAR también nos tocó participar con una instalación. Aquí está, la Ciudad de las Artes. Ujú, claro. Entonces, bueno, hubo poco tiempo para realizarla, pero bueno, lo interesante es que se utilizó en ese momento uno de los cascos más nuevos que teníamos de realidad virtual. Y estos cascos son Ujú. muy interesantes porque ya tienen una tecnología de movimiento que te permite explorar sin necesidad de estar conectado a una computadora. Es inalámbrico, Mm. toda la parte de procesamiento está en el mismo casco. Y Las tiene baterías, todo está ahí. Wow. unos sensores, bueno, ahora para traquear tu posición tiene cámaras y Ah, puede, cosa que no podías hacer antes, desplazarte en el entorno. Tú puedes caminar ah, y ese movimiento se reproduce fielmente en el entorno virtual, cosa que te da una sensación claro. de presencia muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y un poco esa es como la idea del metaverso, ¿no? Del Zuckerberg, ¿no? Sí, O bueno, que te desplaces en el mundo real y en el mundo virtual casi, casi al mismo tiempo, ¿no? pues sí, digamos, es una de las ideas ideales, una de las ideas como que Sí, no haya una diferencia tangible entre estos dos mundos, ¿no? Sino se sí, vuelva sí, todo sí. un continuo. Ajá, sí. Pero bueno, esta experiencia fue interesante porque nos permitió explorar como esta tecnología, pero también justo como darle al público una visión de qué función cumplen los espacios dentro del CENAR, ¿no? El Porque hay Centro mucha gente Nacional que de las pasa Artes, claro. como Sí, sí. espectadores y no saben que esa es una escuela de música, que esta es una escuela de O la pintura. torre de investigación, etcétera. Sí, claro. Entonces, bueno, hicimos unas interacciones para que la gente experimentara qué se siente ser un director de orquesta. Ah, Entonces, tú ahí con tu batuta controlas estos ajá. instrumentos, como Mira. en esta de pintura, Sí, sí. eh, teníamos unos sprays, unos grafitis, Ah, y teníamos unas bolas de pintura y tú podías
intervenir el espacio, ¿no? Ajá. Mm, Y en la parte de danza, bueno, tenías unos pilares donde había unos muñecos, sí. donde tú les dabas cuerda y después se convertían en personas y Mm, bailaban, hacían gestos de baile. ajá. Entonces, para nosotros fue interesante porque, bueno, cada dispositivo es muy distinto y Sí, es una curva de aprendizaje, ¿no? Pero también justo hacerlo en poco tiempo y hacerlo interesante para la gente, como lograr conectar en muy poco tiempo es muy difícil en este sí, tipo de experiencias. sí, sí, sí. Sí, Entonces, pues, para nosotros, lo que he encontrado es que en este tipo de experiencias que presentas en una exposición, en un museo, en sí, en una activación, tienes que ser muy concreto sí, y tienes que enganchar al público con una acción. claro, claro. Sí, Entonces, no, la performatividad es súper importante en este tipo de cosas, ¿no? Si se dan cuenta en otras de las instalaciones, tiene eso, ¿no? Tienes que hacer una acción, no solamente tienes que ver, sino tienes que ser ujú, partícipe. sí, la interacción con Aquí, el, aquí en todos estos eh, ejemplos, las personas participan y con gestos muy sencillos. sí, 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 Entonces, no, y eso es, digamos que es un parámetro muy importante, pues, ¿no? Tiene que ser algo casi, casi intuitivo, pues, que a la primera la gente lo comprenda y casi, casi hasta los niños, ¿no? sí, para nosotros ha sido como muy interesante ese proceso porque hemos No, es que descubierto eso que es vital, o sea, eso es lo que precisamente te atrapa, pues, lo que te permite eh, esa, digamos, el verlo como, o sea, ver la vida como un juego, pues, ¿no? Donde aprendes, ¿no? A competir, pero no de una manera, digamos, eh, agresiva o violenta, sino es, pues, un juego, pues, donde hay unas reglas y si pierdes o ganas, pues, entiendas que así suceden las cosas, ¿no? seguramente tú conoces este autor mucho mejor que yo, Marshall McLuhan, Claro, sí, cómo no. y no lo voy a citar, si lo voy a parafrasear seguramente, donde Ah, dice quien no sepa, quien entienda o quien vea una diferencia entre el juego y la educación, no conoce nada de las dos cosas. cierto, cierto. Sí, Entonces, sí. No, y ahí está, o sea, yo por eso desde un principio dije que ustedes a lo que le apuestan es como, o sea, digamos la educación, pero en un sentido, pues, lúdico. no, bueno, no nada más lúdico, sino, digamos, el aprendizaje como la actividad fundamental de cualquier experiencia humana, pues. O sea, Ujú. en todo momento estás, o sea, hasta cuando vas caminando te tienes que poner las pilas porque si te tropiezas te puedes caer, pues, ¿no? O sea, siempre es como el aprendizaje nunca termina, ¿no? Y ustedes, esa es como su gran apuesta. Y digo, por los resultados que siempre he visto ahí de, 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 de sus convocatorias, pero además de su empeño, de su, de lo que pretenden lograr, pues o sea, es una parte muy importante, pues ahí del centro multimedia, ¿no? De veras, Luis. O sea, es ese, yo, a pesar de que todo este me puede ser ajeno en cuanto a, a criterios más metafísicos, el, 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 la manera en cómo ejecutan ustedes sus procesos es admirable realmente, ¿eh? O sea, yo realmente me, 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 me sorprendo
y aprendo muchísimo con ustedes, conviviendo con ustedes, aunque sea de lejecitos, porque a fin de cuentas, ya no, pero entiendo perfectamente esta intención, pues, de ustedes, de, de cómo recuperar tradiciones que valgan la pena, pero a través de, de los dispositivos de los medios más actuales, pues, ¿no? Eso es, eh, ojalá y se pudiera implementar. Por ejemplo, ¿hay algún videojuego para la alfabetización? Sí, sí hay videojuegos educativos y bueno, voy a mencionar uno Sí, muy que me viene a la mente y no es directamente de alfabetización, es más bien de aprendizaje de las matemáticas. Lo digo ajá, porque, bueno, una de las personas a las que llegué a este medio del videojuego, o sí, que empecé a seguir a partir de este medio videojuego más hacia el ámbito educativo, sí, eh, es uno de los desarrolladores de este juego, se llama Gonzalo Frasca, es un uruguayo y ha estado en el Centro Multimedia. ujú, Y bueno, él trabajó muchos años para diferentes empresas de videojuegos, es también un académico, sí, pero bueno, hizo este juego que se llama Dragon Box, que es un juego de matemáticas, pero bueno, la principal virtud de este juego es que la idea es que aprendes matemáticas sin saber que aprendes matemáticas, ¿no? Solo jugando, experimentando. ujú, Entonces, ujú, justo ya lleva varios años implementando esta propuesta en Suiza, en otros países, en Noruega creo que también. Y bueno, los resultados han sido muy favorables, ¿no? sí, Entonces, claro, ya no solo se vuelve a hablar, porque yo creo que eso es lo que ha pasado durante también varios años, ¿no? que Muchos hablan del potencial del videojuego para la educación, pero pocos sí, son los ejemplos, ¿no? sí, pocos lo implementan, y más a un nivel ya de programa de estudio, impulsado por un gobierno, pues, ¿no? Exacto. Y ese ejemplo Sí, en particular es un caso de éxito, ¿no? claro, Y como ese yo creo que van a venir muchos más, o espero que vengan muchos más. ujú, Y bueno, más que resaltar un juego, una propuesta es como justo entender la educación como con este acercamiento lúdico, ¿no? No de memorización, no sí, claro. de repetición, sino más bien de experimentación y de curiosidad y de justo acercamiento a la tecnología, pero no por la tecnología, sino para ver cómo funciona, para ver lo que hay detrás, ¿no? Claro, no, y es que yo estaba pensando en esto, la alfabetización, por un caso que me comentaba mi hermana el otro día, Ujú. donde la persona es una persona adulta, no sabe leer ni escribir, pero seguramente tiene un celular, ¿no? Que Mm, lo explora, este, diario, seguramente. Digo, si hubiera un juego, ¿no? Que le enseñara en sus ratos de ocio o de negocio a través del dispositivo que ya es parte permanente de su persona, a que lo alfabetizara, pues, o sea, seguramente su aprendizaje sería rapidísimo, pues, ¿no? sí, pues estoy seguro que debe haber algún intento por ahí. Las Ujú. referentes más inmediatos son estas aplicaciones para aprender lenguajes, ¿no? Sí, claro, claro. Duolingo, bueno, Sí, sí, el del pelícano o ujú. el Y utilizan el justo tucán. elementos del juego que ya te comenté, ¿no? Esto de Sí. ganar puntos, esto de que te dan un tiempo para lograr ciertos objetivos, Ujú, sí, sí, ujú, sí. que haya un avance, que bueno, si fallas puedes volverlo a intentar. Todos estos elementos del videojuego están incluidos en este tipo de aplicaciones para aprender Sí, lenguajes, podría ¿no? ser, a lo mejor un gancho podría ser que te regalen tiempo aire, ¿no? Sí, digamos, ahí es peligroso, justo Sí, porque justo se vuelve algo donde eh, tú ya estás como modificando el comportamiento de la persona a partir ajá. de un Sí, regalo. Sí, un premio. es una línea delgada, ¿no? Sí, sí, Donde sí. tú estás
digamos, de alguna manera manipulando al jugador para que haga lo que tú quieres. Sí. De No, no, hecho, bueno, yo me refiero, por ejemplo, que aprendas a leer y te regalo tiempo aire, ¿no? sí, Digamos, digamos, ¿no? como ese ejemplo hay muchos otros, ¿no? Hay uno que si Sí. tiras basura, te regalan un boleto del metro, ¿no? Entonces hay muchos Ajá, ejemplos de cosas que te enseñan a hacer algo bien claro, sí, y sí, obtienes algo a cambio. una Pero educación. lo que digo que es peligroso utilizar ese modelo de gamificación tan simple, ¿no? De zanahoria, Ajá, sí, sí, recompensa. de recompensa y castigo. Y viene a colación otro tema como ahí interesante, que es este de la gobernanza lúdica, ¿no? O la, Sí, donde suena peligroso, oye, ¿qué es utilizan, esto? utilizan estos modelos para, justo para hacer que la gente participe, ¿no? Eh, Ujú. Entonces, si tú solamente actúas bajo estos impulsos y no eres crítico, pues volvemos a lo Ah, mismo. claro, claro. O sea, híjole. Entonces, que el populismo podría caer dentro de la gobernanza lúdica, entonces, ¿no? Pues A lo la mejor, gobernanza, ¿no? sí, como ¿No? la gobernanza digital, esas Sí, cosas donde abren datos y, digamos, abren plataformas para que la gente participe sí, y donde se quieren gamificar, o sea, poner elementos de juego para que la gente participe, hay que estar muy atentos, ¿no? Porque se puede caer en estas cuestiones, sí, ¿no? sí, es manipular, pues, la opinión, manipular el comportamiento. Sí, sí, claro, no, 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 pues o sea, es que el encanto, pues, el hechizo de lo virtual, lo digital, es, es un, e- es inmenso, pues, ¿no? O sea, no hay ningún otro, ninguna otra tecnología del ser humano, ha logrado cautivarlo de esa manera, ¿no? Pero mira, ya estamos a punto de terminar. No sé, Claudia, si haya por ahí algún comentario, pregunta. Claude, Claudia, Claudia, por ahora no tenemos, dice. Bueno, no, pues entonces ahí, pues mira, ya creo que ya quien nos haya acompañado durante este rato que estuvimos platicando, se han enterado de el gran trabajo que ustedes realizan ahí en el centro multimedia. Y pues a mí ya no me queda más que pues, pues agradecerte que hayas aceptado mi invitación, Luis, y felicitarte porque realmente tú y tu equipo son, hacen un gran trabajo, han abierto una vena en multimedia de una manera enorme, enorme. O sea, más, literalmente masiva. O sea, ustedes sí mueven masas, pues, ¿no? Digo, comparados con los otros talleres que somos, no tenemos esa capacidad de, 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 de atraer audiencias, pues, porque nos manejamos de otra manera. Pero ustedes, o sea, ustedes sí van muy, muy, muy al día con los desarrollos que se están dando, ¿no? Para poder desplegar la información, ¿no? De una manera, pues, que se llama juego, ¿no? Pero pues que es bastante seria, ¿no? No es nada de risa, pues no, no tiene nada de risa, es bastante seria, ¿no? Sí, pues primero agradezco la invitación, como pues también agradezco el reconocimiento. No, pues, Y pues todo se debe, no gracias solamente a mí, sino a todo un equipo.
el Centro Sí, Multimedia en claro, todo el tiempo, en todas estas actividades nos ha apoyado, o bueno, somos un equipo y hemos claro. crecido juntos. Sí, sí, Y bueno, han pasado también personas muy importantes para el taller y para el centro que también le han dado giros importantes y crecimiento al taller, ¿no? sí. A mí me ha tocado estar ahí como un poco coordinando y bueno, me da gusto como ver que reconozcan el trabajo, que sigan participando y bueno, ojalá que bueno, podamos continuar haciendo este tipo de actividades. Ojalá haya gente más interesada. Ojalá que podamos pensar en otras dinámicas de participación, de interacción entre los laboratorios, las personas, en fin, que siga creciendo, pues, ¿Cuál es la próxima actividad que tienen, Luis? en breve tenemos dos talleres, un taller de realidad virtual que lo va a impartir Alejandro Méndez. Ajá. Y después de eso, en junio, se abre la convocatoria de Leiva, que es este laboratorio que empieza Ajá. hasta julio. Entonces, Ujú. abrimos la convocatoria para invitar a la gente, para darle difusión, y ya después hacemos una selección porque justo por el cupo Sí, tenemos que claro. restringirlo, pero iniciamos en julio las actividades del taller, terminamos más o menos en agosto y continuamos con actividades de formación y proyectos internos, ¿no? Sí, sí, También. sí. Entonces, a la par siempre estamos haciendo cosas, damos asesorías y Sí, bueno, yo sé. entonces hay una diversidad de actividades que, bueno, para las personas interesadas pueden checar nuestras redes, la página, o se pueden acercar cualquier día aquí al centro, ¿no? Y nos pueden encontrar. Entonces, pues bueno, agradezco otra vez el tiempo y Al bueno, contrario, Luis. estamos aquí, seguimos aquí. Pues, hombre, pues ya después de esto, creo que ya con esta tercera emisión, pues ya se están dando cuenta un poco la gente de Zoom, de, se está, pueden observar de una manera más a detalle el panorama de lo que es el centro multimedia, que para mucha gente allá afuera resulta un enigma, ¿no? Y precisamente platicar con todos ustedes, ah, creo que vale la pena para que se sepa lo que hace el centro multimedia y la gente que hace posible al centro multimedia. Pues de mi parte es todo. Yo les agradezco su participación, su paciencia y los vemos dentro de un mes para platicar precisamente con los meros ingenieros duros de ahí del centro multimedia. Nos vemos, Luis, por allá. Un saludo, que estén bien. Igual. Chao. Buena tarde. Gobierno de México.